Flor de fuego tienes paloma. Es la mejor manera de recibir a quien hemos tenido ya hace más de un año en estas habituales columnas de los martes, a la licenciada Virginia Gawel. Buen día, Rosita. Flor de fuego tiene. Pero ya la quiero como cortina oficial, por favor, 2017. Buen día, Ro. Muy bien, buen día a todos nuestros oyentes de todas partes. Más de un año hace ya, mira vos, ¿no? ¿Cuánto hemos hablado? 52 martes tiene el año, así que imagínate, ¿no? Qué bonito. Bueno, es bonito empezar el año aquí, con todos los que parece ser que les acompañan estas palabras que intercambiamos nosotras como si tomáramos un tecito y habláramos de la vida, ¿no? Hoy has elegido un muy buen tema, según mi humilde entender, esto de la intuición. ¿En qué nos beneficia, Virginia? Me parece súper importante. ¿Y sabés por dónde me gustaría empezar? Por contarles qué es la intuición, o compartirles lo que yo entiendo que es la intuición, porque es un tema que desde hace más de 30 años que está dentro de mis temas queridos. Así que, como si fuera una pizarra, me gustaría ir poniendo, como hacemos otras veces, viste que contamos con la imaginación de todos, también yo cuento con la tuya, como si pusiéramos flechitas, colores, cuadros sinópticos, pero para poder desglosar, porque es una palabra que usamos muchos, sobre todo los argentinos que somos tan adeptos a la psicología, la palabra intuición hay veces en que se expresa sin saber exactamente qué es, de qué está compuesta, y me gustaría contar que cuando decimos que es por intuición, la fuente de esa intuición puede ser diferente en cada caso. Primero, y ese es el cuadrito sinóptico que me gustaría hacer entre todos, porque a lo mejor, perfecto, y lo otro es que hay veces en que le llamamos intuición, pero tiene otro nombre. ¿Sabés cuál es? Chacham. Prejuicio. Sí, porque hay veces en que creemos que es intuición lo que nos dice esa persona es una jodida. Diría, no sé, me viene ahora el estereotipo de varias personas que conozco, por eso me salió con esa voz. Pero podría ser yo o cualquiera, decir, ay, ese tipo es peligroso. Y lo que hay es prejuicio. Entonces, todo lo que nos pasa, o casi todo, para dejar una puertita abierta, acontece a partir del cerebro. Tenemos 3 cerebros: el cerebro que le llamamos cerebro, el que está en la cabeza, un cerebro que tiene otras funciones que está en el corazón y uno que está en las tripas, en los intestinos. Hoy en día las neurociencias nos dicen esto. Y en la intuición participan los 3. Pero hay veces en que es prejuicio y creemos que es intuición. Entonces, por ejemplo, en toda cultura hay un prototipo de la persona peligrosa. En algunas culturas un peligroso es alto, rubio y de ojos claros, y esa persona es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque esa persona en esa cultura ha hecho mucho daño. Podría ser, no lo sé, pero por ejemplo en la cultura de la India, en muchos pueblos de la India, la dominancia la tuvieron los ingleses brutalmente. Entonces, lo que en algunos lugares podría ser visto como algo glamoroso, también por un prejuicio de que alguien con esa tipología pudiese ser alguien de mundo, por ejemplo, porque es lo que nos venden las medicinas prepagas en Argentina, por ejemplo, son todos así más o menos. En otro país es visto como algo temible. O sea que alguien ve a alguien así y se le estruja las tripas. Y en otros lugares hay estereotipos de que un asaltante tendría que tener determinado biotipo. Yo recuerdo haber tenido un paciente muy querido, entre muchos de sus sufrimientos, uno de ellos era que por su biotipo, en la cultura en que él se movía, la gente se cambiaba de vereda. Él era obrero, era electricista, entonces usaba ropa rústica y el biotipo que él tenía en los barrios en que él se movía
hacían que alguien mirara disimuladamente y se cruzara de vereda, y era un sufrimiento enorme para este Eso es lo que se llama prejuicio. Eso es un prejuicio. La señora que se cruza de vereda con la nena en la mano diría: mira, por intuición, querida, crucemos de vereda porque ese tipo que anda con mochila, además, para que no le afanaran a él las herramientas. Entonces ese tipo, aún en un colectivo, sí, olería no a Chanel, y tenía una mochila y ropa rústica y daba el viático para que en algunos barrios fuera, entre comillas, un tipo peligroso. La verdad que los tipos más peligrosos en general no han sido aquellos por los cuales uno se ha cruzado de vereda, ¿no? Sino que la verdad que salen en la tele con mucha frecuencia en todos los tiempos de nuestro país y de todos los países. Pero volvamos a eso. Hay algo que es lisa y llanamente prejuicio, y el prejuicio suena en las tripas. Y hay prejuicios que son prejuicios familiares, o sea, todos tenemos un inconsciente personal, pero también participamos de un inconsciente colectivo, de nuestra cultura, de nuestro tiempo y de nuestra familia. Cada familia tiene un inconsciente colectivo que le es propio, y en determinada familia determinados rasgos hacen pensar que esa persona es de determinada manera. Por ejemplo, en determinada familia, una mujer que usa anteojos, que tiene cara inteligente, que va con un libro debajo del brazo, que se mueve con bastante libertad, pero que tiene una ropa discreta, esa mujer es una loca, no sabés, va a la universidad, ya es la segunda carrera que empieza. Decime, ¿en qué tiempo atiende a sus hijos? Entonces, de inmediato la intuición nos dice que esa mujer es una mala madre porque empezó a estudiar a los 40. Fíjate que tiene un nene de 8 y otro de 10. Entonces, por intuición, esa casa es un desastre. Seguro que no deben ni comer comida sana esos chicos. Por ejemplo, alguien podría pensar que eso no solo es su intuición, sino la realidad revelada. Y de lo que estamos hablando es de un prejuicio, porque en ciertas familias una mujer inteligente y que además de criar a sus hijos, por ejemplo, tiene vida personal, es una loca, es una descuidada. Y en otra familia, etcétera, hay que mirar cuál es el prejuicio donde nos hemos criado, que no necesariamente tiene que ver con el muchachito de la mochila, y esto no escapamos a nadie. Yo me he casado así, por prejuicio, en mi segundo matrimonio, pensando que ese hombre era la verdad revelada, el amor revelado por determinadas características. Entonces, los prejuicios se cuelan y nos hacen creer que es intuición. Y a veces se cuelan en nombre de la ciencia o hasta de decir: ¿qué querés, Rosita? Es de Tauro. Y con eso ya explicamos la biografía completa del individuo, sus ancestros y su futuro revelado. Entonces nos parece que eso es intuición o hasta conocimiento. Y en verdad lo que estamos haciendo es juzgar a alguien, inclusive para bien, para entre comillas bien. O sea, pensar que alguien es alguien inteligente, justo, ecuánime y no sé qué, por determinadas características. Y a final de cuentas esa persona resulta ser exactamente lo contrario. De modo tal que lo primero que quiero pedir a los que dan algún crédito a las poquitas cosas que pueda compartir es que me acompañen a dudar de lo que llamamos intuición. Bueno, ¿cómo no? ¿Sí? Esto de que el amor a primera vista, esto de que la primera impresión es la que vale, todo eso, por favor, dejémoslo en remojo. Como viste cuando hacemos lentejas, que la tenemos que dejar en remojo, dejémoslo en remojo. Yo ahora que tengo 55, una de las cosas que yo tengo para mí como ejercicio es aprender a esperar. Aprender a esperar. Aprender a esperar para que, como dice mi terapeuta, se revele quién es la otra persona, en cualquier rol. Se revele, porque mi prejuicio en general, por cómo vengo formada de familia y por mi estructura y por muchas razones, es poner todas las fichas en la persona de inmediato. Y en general hay veces en que he puesto demasiadas fichas de un modo equivocado y eso termina siendo doloroso. Así que, segunda nota al pie, si alguien piensa que como yo hace más de 30 años que trabajo con esto, ya la tengo clarísima en mi intuición, sepa que no, que soy una salame para un montón de cosas y que lo que sí aprendí o estoy aprendiendo es a saber que la intuición es nada más que una de las posibles percepciones de la realidad.
Le hemos llamado muchas veces sexto sentido, sexto, séptimo, quinto, no importa. Es un sentido más, podríamos decir que es un sentido más, pero yo ni creo todo lo que veo con mis ojos, porque hay veces en que lo que veo no es lo que parecía, ni creo todo lo que escucho, ¿y por qué voy a creer todo lo que me parece que intuyo? De todas maneras, todo lo que vos venís enumerando hasta este momento que hay que dejar en remojo, ¿te tendría que condicionar la vida? En principio, igual que cualquier otro sentido, es una fuente de información. Uno va a una fiesta y conoce a alguien y decís, esta persona me produce una cosa. Porque una de las definiciones de la intuición es que uno sabe algo, pero no sabe cómo lo sabe. Bueno, esto que decía Pascal, que hay razones del corazón que la razón no entiende, podría ser la intuición, pero también podría ser un prejuicio, o podría ser una intuición de algo distinto de lo que creo. El año pasado me tocó conocer a una persona y de inmediato tener una impresión de algo raro, de percibir en el cuerpo algo raro y decir, esta persona, no puedo ingresar por las vías comunes a esta persona. Entonces di un paso atrás dentro de mí y me quedé observando qué es. Y después, a lo largo del tiempo, lo que fui viendo es que lo que pasaba es que esa persona trabaja casi todo el día, 8, 9, 10 horas de su vida, desde hace muchos años con chicos autistas. Entonces, todo el código de comunicación de esa persona sí es raro. Porque tiene toda la vida de trabajar con chicos a donde no se puede ingresar por las vías comunes. Pero eso no quiere decir ni que esté loco, ni que sea malo, ni que sea marciano, ni que, nada. Quiere decir que es diferente. Entonces poner en remojo es decir, percibo esto raro, voy a ver qué es. Es como haber escuchado algo. Una persona sabia que dice, si escuchó un rumor, voy a ver qué es. Dejémoslo ver, dejémoslo correr. Dicen los viejos sabios, déjalo correr, a ver qué hace, ¿no? Y en el dicho campero de Argentina se dice, en la cancha se ven los pingos. O sea, pobrecitos caballos, ¿no? Los pingos, para los que no sepan, son los caballos, y la cancha es donde los caballos corren o juegan al polo o al pato. En aquel tiempo era el pato. Entonces, un pingo, un caballo puede parecer muy veloz, pero por ahí es torpe. Es musculoso, pero es torpe. Así que los hechos dicen. Entonces, un punto es no dar total crédito a eso que creemos que es intuición, porque puede ser prejuicio primero, y segundo, porque puede ser intuición, pero mal clasificada. O sea, que puede ser intuición de otra cosa. Lo que mi intuición me estaba diciendo era cierto. Esta persona tiene un código diferente, no se va a manejar con los códigos con los que vos de inmediato estableces empatía, intimidad. Para mí me resulta casi siempre muy fácil estar hablando muy prontamente de un modo muy fluido, y no sentí eso con esa persona. Entonces, eso puede sí ser intuición, pero estar significando algo diferente. Tercero, hay veces en que la intuición no es tal, sino que implica ni siquiera prejuicio, ni siquiera parte de la información, sino 100% otro contenido que se llama, en mi barrio, imaginación. O sea que es totalmente la nada misma, y yo le llamé intuición. Imaginación significa a veces expresión de deseos, expresión de temores. Entonces relleno con mi imaginación algo que también es una modalidad de prejuicio, pero sobre el prejuicio he levantado, que el prejuicio era un ladrillo, yo me levanté un edificio de 5 pisos, todo con imaginación. Entonces esa imaginación creemos que es intuición porque es intangible. Entonces ya de inmediato es el hombre de mi vida, o ya de inmediato es, no sé qué, la socia que yo estaba buscando para un proyecto y la vida me la puso en el camino y las sincronicidades. Pero no, puede ser meramente imaginación. Por eso hay que desencillar hasta que aclare, como es otro dicho campero. ¿Qué significa? Andar con pie de plomo. Exactamente, andar con pie de plomo es eso, lento, pesadito, con tiempo. Desencillar hasta que aclare es, para los que no conozcan el dicho, bajarse del caballo, porque hay amenaza de tormenta y bueno, o hay niebla. Entonces hasta que no aclare yo no voy a seguir avanzando porque puedo correr riesgo. O sea que la intuición primero hay que saber si es tal. O es en cambio todo esto que hemos hablado. Y si fuera intuición real, ¿qué sería? Y ahí voy a hacer el cuadro sinóptico. ¿Voy hacia ahí o tenés algo para aportar? Por
Por ahora ¿Seguimos? estoy tratando de descubrir todo lo que estás diciendo. Qué matorral, yo cada vez que hablo es un berenjenal todo esto. Por ahora sí, pero se va aclarando el panorama. Bien, o sea que la intuición podría no serlo, podría ser todo lo anterior. Pues te voy a decir algo, así te sí, dale, por favor. Siempre creí ser una persona intuitiva. Y seguramente lo sos, yo también lo soy. Además un terapeuta sin intuición, pobrecito, se queda bastante rengo, porque el intelecto es una pata nada más, y la otra es la intuición. O sea que está bueno tenerla y desarrollarla inclusive. Y sabemos las mujeres que somos en general más intuitivas que los varones, en general. ¿Y qué es la intuición entonces? Y allí vamos. La intuición tiene varios componentes, pero resaltaría 3 para no hacer mucho lío. Hay un componente instintivo, hay un componente subliminal y hay un componente extrasensorial. El instintivo es igual que cualquier otro animal, o sea, somos animales humanos, somos mamíferos, somos bípedos, o sea que no hay como zafar, somos animales. Y tenemos, como siempre lo suelo recordar, además de la corteza cerebral, que es eso arrugadito que vemos en los dibujitos del cerebro, tenemos adentro de eso, como el carozo de una fruta, el cerebro del resto de los mamíferos. Y todo animal cuenta con una batería de sentidos que le permitan escapar de lo que pueda ser dañino y acercarse a lo que pueda ser beneficioso. Entonces, por ejemplo, es sabido que cuando hay catástrofes, en los tsunamis se ha visto con mucha claridad, los primeros que supieron que iba a haber tsunami muchísimo antes que los humanos fueron los animales, que escaparon todos rápidamente hacia zonas altas, y muchos pueblos originarios de los lugares donde ha habido tsunami que supieron entender el lenguaje de los animales, aunque no sabían de qué se trataba, subieron con ellos y se salvaron. Ellos lo que reciben es una especie de vibración, ¿no es cierto? En principio lo que tienen los animales, y ahí está lo instintivo, es una sentidos amplificados, es decir que huelen muchísimo más, miles de veces más, depende del animal. El perro tiene esa bolita que se mueve negra en el hocico porque tiene una capacidad de olfato más de 2000 veces superior a la de un humano. Tienen también la mayoría de los animales el oído, la vista, depende del animal. Un águila puede ver desde lo alto de la montaña donde hay un pobre conejo y lanzarse y atraparlo. Entonces, cada animal tiene los sentidos amplificados por razones de supervivencia. Entonces, por supervivencia, nosotros también tenemos sentidos que podemos percibir con los ojos, con los oídos, a mí me pasa que como hace ya 11 años que vivo a través del oído la comunicación humana en buena parte de mi día, por teléfono, por Skype, por WhatsApp. La verdad es que a mí me pasa que cuando yo escucho a una persona, escucho muchísimas cosas más que la que dice. Y después las analizo, pero hay tono de voz, hay uso de palabras, hay palabras que se reiteran, hay silencios, hay dudas, hay aumento de voz, el volumen de la voz que baja, etcétera. Todo eso uno no es consciente, pero lo percibe, y ahí nos estamos entrando en lo que acabo de mencionar como subliminal, que es otra de las fuentes. Entonces, la primera fuente es instintiva. Muchos psiquiatras, por ejemplo, huelen la esquizofrenia. La esquizofrenia implica la secreción de determinadas neurohormonas que producen un olor singular en la piel. Olor que los perros conocen muy bien. Todos los que vivimos en Oppendorf sabemos que los perros tienen un ladrido especial si el que está llamando a la puerta es un paciente de la colonia de Oppendorf, porque es un neuropsiquiátrico de donde, cuento para los que no sepan, los enfermos pueden salir. Entonces están los enfermos no peligrosos, están por las calles, a veces piden en las casas, y los perros enloquecen. Conocen el olor de la enfermedad mental y posiblemente hoy en día el olor de los medicamentos. Pero esto del olor de la enfermedad mental lo sabían mis abuelos cuando no existían estos medicamentos. El humano, el médico clínico, por ejemplo, cuando se dice que tiene ojo clínico, tiene olfato clínico también.
Mi médico, gracias doctor Daniel Sánchez, el mejor médico que hay, vive a 1,5 cuadras de mi casa, el mejor médico de Luján. Los buenos médicos de antes, además de palpar y escuchar, percutir, huelen el aliento, huelen la piel, huelen las excreciones, cosa que un médico de los de ahora no quiere oler eso, el de los de ahora. La mayoría de los médicos no quiere oler nada, pero el olor da un montón de información. Eso nosotros también lo percibimos y ahí entra el ámbito de lo subliminal. ¿Qué quiere decir subliminal? Ya me queda poco, en lo subliminal y lo extrasensorial. ¿Qué es lo subliminal? Es lo que está por debajo de la captación consciente. Entonces, por ejemplo, fíjate vos, si uno va en un colectivo, vos vivís en Luján, y yo he estudiado en Luján, mi escuela secundaria. Uno está en Córdoba viajando por un colectivo o caminando por la calle y escuchás que de pronto alguien dice Luján. De inmediato, cuando escuchás la palabra Luján, escuchaste todo lo anterior. Sí, porque fuimos en peregrinación a Luján. O sea, ¿cómo puede ser que al escuchar Luján te llega la información de las palabras anteriores? Porque estabas escuchándolas. Todos escuchamos todo. Todos olemos todos. Todos vemos todo. Entonces, una persona puede, por ejemplo, darse cuenta de que el otro engaña por pequeños movimientos que observa en los ojos, por pequeños silencios que hace al hablar. Recomiendo de Netflix la serie Lie to Me, mentime, lie to me. ¿Por qué? Porque ahí se ve estudios que ha hecho un psicólogo transpersonal de la línea que yo sigo, de las expresiones microfaciales y microauditivas de las personas que mienten. Entonces, este hombre entrenado en eso puede discernir si alguien cometió o no un delito o si es inocente, simplemente hablando con la persona. Porque en cualquier raza, en cualquier tiempo, en cualquier cultura, las personas que hacen determinado gesto experimentan desprecio. Las personas que hacen determinado gesto están mintiendo respecto del futuro o del pasado, o están escondiendo dinero o están teniendo una affair sexual. Es decir, que todos nosotros, aunque no tengamos ese entrenamiento, ahí llamamos intuición a la percepción a través de los sentidos, pero que no es racional. Fíjate vos, en el cerebro, que es grande, es 1,5 kilos, depende de la persona y depende del género, en el cerebro el 8% es racional. El 8%, 92% del cerebro está al servicio de lo irracional y la intuición no es racional. Entonces, subliminal es todo lo que los sentidos captan, pero que no es consciente y que nos puede indicar por acá es, voy a ir por aquí. Y ahí encontré lo que buscaba. Me acordé de otra fuente más de la intuición. ¿La puedo agregar? ¿Tenemos tiempo? Se llama criptomnesia. Caramba. Criptomnesia es memoria encriptada, memoria oculta. Entonces, alguien se baja, precisa un repuesto para su computadora y se baja 20 cuadras antes de donde se tenía que bajar y dice, no sé por qué, pero acá lo voy a encontrar. Y cuando se baja, ve a un negocio chiquitito que tiene un cartel miserable que dice repuesto de computadora y ahí lo consigue. ¿Eso qué fue? ¿Extrasensorial? Eso no, es memoria oculta. Esa persona que pasa todos los días para su trabajo vio ese negocio muchas veces, pero nunca le prestó atención. Sin embargo, está en su memoria. Entonces, parece intuición, parece extrasensorial, parece algo extraño, y en algún sentido lo es, pero en su memoria quedó y se bajó porque su inconsciente le dijo, ahí tenés el negocio. Yo lo vi muchas veces, no te acordás, pero yo sí me acuerdo, dice el inconsciente. Claro. Tenemos muchísima memoria olvidada, pero que está en el inconsciente. Fíjate que hay personas que hablan en sueños, idiomas no aprendidos, e indagando y rastreando la biografía de esa persona, se encuentra que alguien que lo acunaba le cantaba en alemán, por ejemplo. Y esa persona puede repetir palabras en alemán, aunque no haya nunca más luego escuchado de cerca el idioma. O sea que eso es memoria encriptada. Y todos tenemos memoria encriptada, y es otro capítulo más. Y digo la última.
No sé si querés decirme algo, Rosita, porque voy así como una locomotora. Estás avasallante, Virginia, ¿no? Dios. Me quedé muy, ¿cómo decirte? Muy impactada con este tema. Porque, sí. Vuelvo a insistir, siempre me creí una persona muy intuitiva. En una ocasión, te cuento una anécdota. Dale, por favor. Muy cortita. Hace muchos años atrás, trabajando en otro medio de comunicación, conocí a una persona y que bueno, en ese momento era mi superior, me dijo que él estaba como casado con esa persona porque lo consideraba muy inteligente. Sí. Y yo le dije que a mí me parecía todo lo contrario y eso que apenas lo había visto. Sí. Y al poco tiempo descubrí que mi intuición no había fallado. Perfectamente. Y ahí pudo haber pasado... Farsante y estafador. Mira, bueno, ahí puede haber habido ingredientes de todo tipo. Hasta podría ser que alguien, no sé si es el caso, pero alguien hace 5, 6, 10 años atrás te hubiese hablado de esa persona y no te acuerdes, pero para nada. Y sin embargo esa memoria estuviera dentro tuyo. O percibiste estos microgestos, como decía recién, claro. O fue el instinto y le viste cara de depredador. Todos nosotros reaccionamos ante el depredador. Hay personas que son depredadoras y lo tienen en la mirada, pero son muy buenos simulando. Ya tendremos otra columna sobre los depredadores. Yo no creo tanto en eso de que es bueno simulando. Me da la impresión de que nadie es tan buen actor como se considera cuando no precisamente desarrolla esa actividad. Mira, hay de todo. Ha habido, yo ahora no me acuerdo el nombre, pero hará 2 años hubo una noticia bomba de un estafador en Estados Unidos, pero por millones, que había convencido a muchísima gente inteligente para hacer inversiones a través de él y él se había quedado con el dinero, claro. Pero era una cantidad de gente muy preparada y estaba muy bien armado. Hay una película muy interesante con Leonardo DiCaprio que se llama Atrápame si puedes, que es un tipo que va fingiendo que es lo que no es. Entra a un hospital y ya es cirujano y todo el mundo le obedece y después se va de ahí y es piloto de avión, consigue la ropa y todo el mundo le cree, simplemente tiene esa habilidad. Podríamos hablar otra vez de esto porque es súper interesante. Se llamaría algo así como la mentira autocreída. Si me olvido, anótalo por allí, por favor. Voy al último punto. O sea que hay gente que sí tiene una enorme habilidad para mentir y digamos que gente preparada le cree. Pero también hay gente que no le cree y a lo mejor vos no hubieras comprado acciones de este señor. Y por último, los seres humanos y todos los animales y hasta las plantas, que sería otro capítulo, todos los seres sintientes, como dice la psicología budista, tenemos percepción extrasensorial. Es decir que en algunos libros aparece con la sigla en inglés, ESP, Extrasensorial Perception. Entonces, la percepción extrasensorial que es un aspecto de la intuición en donde ya no media ningún sentido. O sea, no es ni memoria oculta, no es algo que hemos visto, olido, ningún sentido. Escuchado, ningún sentido media en eso. De modo tal que, por ejemplo, había un señor que es muy interesante todo lo que él hizo, se llamó Edgar Cayce, se escribe con C, Cayce, con Y, Cayce, Edgar Cayce. Edgar Cayce tenía una habilidad que era increíble para hallar cosas perdidas, pero sin ir a ningún lugar. Él, no me acuerdo si vivía en Holanda o dónde era que vivía, pero era tan conocido en su momento, posiblemente esto debe haber sido en los años 70. Edgar Cayce ayudaba a resolver casos policiales. Y por percepción extrasensorial encontraba chicos perdidos. Recuerdo, por ejemplo, para que tengan una idea, y esto existe, está medido en universidades, hay universidades que tienen laboratorios de psiquiatría destinados al estudio de la percepción extrasensorial, que es un aspecto, decimos entonces, de la intuición. Es decir, que puede ser que a través de sueños, a través de una sensación. Es muy común la sensación, le está pasando algo a un ser querido. O pienso en alguien fuertemente y luego me entero de que esa persona fallece, por ejemplo. Entonces, la intuición puede tener que ver con la percepción extrasensorial, existe, está estudiada, lo cual no quiere decir que yo he ido a
muchísimos supuestos adivinos, sanadores, tarotistas, adivinadores, etcétera. La verdad, todos, así como con la computadora, que uno elige el archivo, al tachito de la basura. He gastado mucha plata, tiempo, para ver si alguien me podía ayudar a mí o podía ayudar a pacientes míos que yo no podía ayudar. Y lo único que he encontrado ha sido, a veces chantas, que para el que no sepa la palabra es embustero, y hay veces en personas que creían que lo que hacían era cierto, y lo que hacían era confundir a las personas. Así que lo desaconsejo. Alguien ya me está odiando por esto, pero bueno, no importa, yo lo desaconsejo con justas razones que podría explicar más ampliamente. Esto no quiere decir que la percepción extrasensorial no exista y que la vida de mi mamá alguna vez la salvó un verdadero curador, pero cuando yo tenía 5 años. Entonces, bueno, existe y son muy pocos los que la tienen. Decía entonces de Edgar Cayce, por ejemplo, que para que se dé una idea del ejemplo, pero muchos de ustedes, de todos los que están escuchando, tendrán sus propios ejemplos. Recuerdo un caso policial en donde estaban buscando, es un ejemplo triste, pero bueno, estaban buscando el cadáver de una persona ahogada. Y no lo podían encontrar, rastreaban, no lo podían encontrar, rastreaban, no lo podían encontrar. Entonces lo que él dice es, está en tal lugar, hay un edificio blanco, hay una curva del río, hay un palo en medio del río, en el palo hay una cubierta de rueda de automóvil, allí está. La policía lo único que encontró fue el edificio blanco porque había dado mucho más detalles y sí, el río hacía una curva, pero no había ningún palo, menos ninguna cubierta atada a ningún palo. Entonces, bueno, se quedaron allí, la verdad, sin saber qué hacer. Y no sabiendo qué hacer, uno de los policías lúcidos dijo, esperemos. Era raro esperar qué cosa, esperar que baje el agua. Cuando bajó el agua empezó a aparecer un palo. Cuando empezó a aparecer un palo, empezó a aparecer una cubierta colgada de ese palo. Y allí estaba el cuerpo que estaban buscando. Esto significa que este sujeto no solo pudo tener la capacidad de ver lo que allí había, que eso se llama clarividencia realmente. Dentro de la disciplina del estudio de esta ciencia sí se llama clarividencia. Ver algo que está más allá de mi posibilidad, que no está a través de mis sentidos, y que está ahora allí. No hay un avance en el tiempo. Yo ahora veo o percibo algo que está sucediendo muy lejos de mí. Este hombre había ejercido esa capacidad, pero además había ejercido la capacidad de adelantarse en el tiempo, lo cual se llama precognición. O sea que pudo ver lo que iba a pasar más adelante en el tiempo, lo que los policías iban a ver, no solo en ese momento, sino después una vez que el río bajase. ¿Hay personas que tienen esta cualidad? Sí. ¿Sabes cuántas? Todas. Ajá. Todos tenemos esa capacidad. Hay veces en que se manifiesta una vez en la vida. Hay veces en que se manifiesta y la persona no le da bolilla, no le presta atención. Y otras personas la tienen y eso también se llama intuición en la jerga callejera. Es decir, que percibimos de un modo no sensorial. Mirá qué complicado era decir, mira, tengo la intuición. Mirá cuánto hay detrás de eso. Y habría más, pero no quiero enredarle la primera columna del año. Ya me parece con esto lo dejé como para quedarse pensando, desgrabar y anotar si tienen ganas. Con lo de hoy me parece que es más que suficiente, Virginia. Fantástico. Como ves, cuando vos decís soy intuitiva, que me consta, se pone en marcha todo este mecanismo. Diría una cosita más, esto de que las mujeres somos más intuitivas que los varones. En verdad somos intuitivas para distintas cosas. Las mujeres tenemos el cerebro apto para ser intuitivo en la comunicación humana. ¿Por qué? Porque ancestralmente la mujer tiene que saber qué le pasa al bebé. La mujer tiene que estar atenta a la comunicación afectiva, tiene que estar viendo que hay rivalidad entre dos hermanos, tiene que ver que en la aldea donde está más tiempo, ancestralmente, hay peligro o hay en quién refugiarse y en quién confiar. Y el hombre, en cambio, es más intuitivo, por ejemplo, cuando le funciona, para hacer negocios. O es intuitivo para decir, acá, en este lugar desértico, hay que construir un hotel. O acá ponemos nuestra casa, pero no hay árboles, sí, pero ponemos tal árbol y vas a ver que acá
como hay río cerca y esto, y no sé, a mí el corazón me dice que acá hagamos la casa. Y eso lo tienen los varones, que es la capacidad de generar algo en el reino de la realidad, posiblemente por ser básicamente cazadores originariamente, ¿no? Entonces encuentran el sustento, encuentran la cueva, encuentran el lugar. Así que, pero bueno, hoy en día estamos aprendiendo de los dos géneros recíprocamente, así que creo que la meta es que desarrollemos la intuición de las dos maneras, y si tuviera que dar una sugerencia, si me es posible, diría esto: no confiar 100% en la intuición, es un dato más de la realidad y puede estar equivocada, y no desestimarla tampoco, como yo no desestimaría un rumor sobre alguien que no conozco. Es un rumor, bueno, voy a ver quién es esta persona. Entonces, no desestimarla y tampoco ponerle todas las fichas, porque podemos estar muy equivocados. Es un dato más de la realidad, como tal, digno de atención, pero no de todo crédito. Lo que ocurre es que yo creo que todo merece un tiempo, ¿no es cierto? Es como quien pretende que confíen en él a primera vista. Exactamente, exactamente. Necesita un tiempo y necesitamos nosotros ser prudentes. Ser prudentes. La prudencia es la buena utilización de nuestra capacidad de temer. El miedo, bendito sea que nos fue dado por la naturaleza, el miedo es para poder protegernos y proteger todo lo protegible, lo que esté en nuestro alcance. Entonces, el miedo inteligente se llama prudencia. Prudencia. Entonces, bueno, me agrada mucho utilizarlo. Ser prudente me parece que es muy importante para las personas a la hora de accionar en cualquier tipo de lo que sea, de trato, de negocio. Totalmente. De comenzar una actividad, de lo que fuere. Totalmente. Y es lo que nos permite, con esto redondearía, Rosy, ¿te parece? Es lo que nos permite ejercer una de las cualidades más importantes de la vida, en mi criterio. Si uno tiene un cimiento de prudencia, puede ejercer esta otra cualidad, que es la que hace que una vida evolucione y que se llama audacia. Audacia sin prudencia es desastre. Prudencia sin audacia es una vida magra, pobre, pequeñita, sin evolución. Entonces, si tenemos esas dos cualidades, la prudencia sostiene la audacia permite que la prudencia vaya hacia el paso siguiente. Así que bueno, la intuición allí es un elemento más, no desestimable, por cierto. Muy bien, Virginia, la verdad un temazo el de hoy, cautivante. Creo que la gente se va a quedar muy enganchada, y es más, el próximo, la mentira autocreída. Cierto. Sí, por favor, anótala, porque por ahí me olvido. Nos vamos a encontrar dentro de 2 martes esta vez. Así sí, que tenés un seminario. Claro, voy a estar ocupada y no voy a poder hacer la columna, así que pido disculpas a todos, incluyéndote, pero en 2 martes sí nos vamos a la mentira autocreída. Dale, Virginia, que sea, bueno, el inicio de un año en todo sentido exitoso para bien de las personas, ¿no? Porque el éxito también, cuando está sobrevalorado, me parece que marea a la gente. Sí, esa sería otra columna. Dale, anota, por favor. ¿Qué es tener éxito? Ahí se me disparan un montón de cosas también. Me encanta la idea de que sea, de desearles a todos un año prudente y audaz. Bien, muy bien. Y me lo deseo a mí también. Para vos también, para la gente que te rodea, para la gente que te sigue. Y qué bueno que es que uno también sea prudente en la valoración de las otras personas, porque muchas veces uno se siente, me imagino que en tu persona se sentirá mucho más, cuando alguien te elogia en demasía, es como que también terminás teniendo un cierto prejuicio. En principio sí, y cuando las cosas no son como uno imaginaba, creía intuir, o aún el sentido común dijo que eran así, y después acontece la decepción, es doloroso. Hay una canción que dice, pero duele mucho caerse del cielo. Hay veces en que esa exaltación del otro, cuando se derrumba, es dolorosa. Así que prudencia y audacia son buenas compañeras. Para quienes quieran reescuchar esto que hablé tan rápido y con tantas cosas,
Lo voy a subir esta tarde y va a estar disponible, si cliquean donde dice material gratuito, en Centro Transpersonal de Buenos Aires. Ahí van a encontrar videos, van a encontrar... Y los que andan por YouTube van a encontrar que nuestras columnas están también subidas a YouTube, si les resulta más familiar. Hay muchísimas columnas, ponen mi nombre, Virginia Gawel, con G de gato y una sola L y W en el medio, y van a encontrar que hay muchísimos videos que tienen un soporte de imágenes, pero que son nuestros audios en realidad. Buenísimo. Un abrazo inmenso, Rosita, Yayo y todos los que nos escuchan. Abrazo. Muy grato tu estadía en Sierra de los Padres. Gracias. Un abrazo muy grande a todos y que sea prudente y audaz nuestro camino. Beso. Un besito, Virginia. Hasta pronto. Gracias.